De esos que el resto que faltó hoy debe ser que se fue nomás con este calor. Parece un verano pegajoso en lugar de caluroso, ¿no? Uno queda todo pegajoso, se baña pero sale a los 10 minutos ya está todo pegajoso. Va a saludar al hermano con un beso y se queda medio pegado ahí del clima. Sí, la mano tal vez, cualquier cosa se queda ahí pegado con la mano. Pero bueno, qué bueno que es estar en la casa del Señor. Yo pensaba y digo, qué bárbaro esta gente que puede estar adorando a Dios y estar en la casa de Dios con este clima. Eso significa de que usted viene aquí porque quiere recibir algo de Dios, amén. Y mientras usted tenga un corazón con expectativa, un corazón abierto, con ganas de recibir algo de Dios, estoy seguro de que Dios se lo va a entregar. Así que lo felicito. Nosotros, por otro lado, ya estamos tapados de nieve, pero adentro de la iglesia no hace tanto frío, ¿no? Siempre hay un poco de calefacción porque la mayoría del año hace frío, así que uno no sufre tanto el frío. Pero cuando viene el verano sí uno sufre el calor adentro de la iglesia porque no hay ventilación, no están acostumbrados. Así que bueno, estamos medio en lo mismo acá, ¿no? Estamos cocinándonos un poco aquí adentro. Pero quisiera compartir con ustedes una palabra en esta noche. Y si me puede acompañar con su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 12, quiero compartir un pasaje que es bastante conocido para aquellos que conocen la palabra. Totalmente estoy seguro que es conocido para los estudiantes de IBE, de IET, que andan por ahí. Pero bueno, no sé por qué, pero Dios sentí que Él quería que comparta algo en estos versículos, en estos pasajes. Bueno, antes de leerlo, no sé si estaban todos aquí el domingo, pero ya el domingo pasamos con Raquel, le saludamos a la iglesia. Si no nos saludamos, nos podemos saludar después de la reunión. Yo había tenido ganas de traer algunas fotos, pero después vi que no estaba acá el proyector y dije, bueno, no importa, demasiado calor como para molestar a los chicos con el proyector. Pero bueno, vemos a ver si en una de esas el jueves podemos arreglar algo. O si no, a ver, ¿cuántos de los que están acá entran a Internet, utilizan Internet? Algunos. ¿O cuántos tienen un hijo, un sobrino, un nieto, alguien que lo puede ayudar con Internet? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, ahí puede tratar de entrar por Internet y buscar nuestra página, que tenemos un montón de fotos, aparecen las noticias, nuestro proyecto. Tal vez algunos de los que están acá la conocen. Algunos reciben nuestros mails. Sé que los chicos a veces ponen en la cartelera las cartas que mandamos. Si no, es muy fácil. Mire, pone Raquel y Ariel, todos juntos. Pero no póngala ahí, ponga Raquel, Ariel, todos juntos, ¿sí? .com. Y ahí va a poder encontrar fotos, noticias y novedades de nuestro trabajo allí en Noruega. Pero bueno, rapidito, como contábamos el día domingo, estamos felices. Hemos comenzado con nuestra segunda camada de estudiantes en el Instituto Bíblico allí en Bergen. Empezamos en agosto. El año escolar allá va desde agosto hasta junio, ¿sí? Y ahora tenemos vacaciones de invierno, porque acá nos morimos de calor y allá se están muriendo de frío. Tenemos al revés las temporadas. Y este año tenemos 36 alumnos de unas 12 congregaciones diferentes. La mayoría de nuestra ciudad, pero un 25% que viene del resto del país. Así que estamos muy felices con el grupo que Dios nos ha otorgado este año. Estamos pasando un tiempo hermoso en las clases, en las charlas, en las conversaciones con ellos, en devocionales, en las salidas que hacemos. Y bueno, ansiosos ahora cuando empiece este segundo semestre, cuando volvamos de nuestras vacaciones de invierno, cuando empecemos en enero, porque se nos va a acercar el viaje a Argentina, ¿sí? Así que agéndenlo, para las fechas de Pascua vamos a estar por aquí, visitando la iglesia con un grupo de 40 noruegos. Así que va a estar bueno. Pero bueno, si tiene por ahí el pasaje bíblico, vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 12, del versículo 1 al 6. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Leemos hasta allí nomás. Gracias te damos, Dios, por esta tarde, por esta noche en la que podemos estar aquí congregados en tu casa. Te rogamos que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas hablarnos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor, y darnos ese pan diario que cada día necesitamos, ese pan diario que hemos venido a buscar a este lugar. Gracias te damos, Padre, por los hermanos que están en esta noche entre nosotros, y bendecimos a aquellos que no están. Tú conoces cada situación, bendecimos sus familias, bendecimos a aquellos que están en enfermedad, Señor, que allí donde estén, tu mano les esté alcanzando también. Y que tu presencia, Dios, pueda estar con nosotros y hablarnos y ministrarnos durante este tiempo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te bendecimos. Amén. A ver qué hora tenemos. 8:30. Vamos a tratar de... Yo no soy como el pastor, no soy tan larguero, creo. Allá nos acostumbramos a predicar un poquito más corto, así que si Dios quiere, antes de las 9:30 va a estar ya saludándose. Bueno, me gustaría que podamos charlar o ver un poco de las cosas que Pablo nos habla en la carta a los Romanos. Y en primer lugar, me gustaría hablarles de lo que él dice en el primer versículo. Habla de que debemos presentar nuestras vidas ante Dios como un culto racional, dice él. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Recuerda usted las historias del Antiguo Testamento, sí? Cuando Moisés recibe la ley y todas las instrucciones de cómo debían ser los sacrificios. Y después vemos relatos a lo largo de la Biblia, vemos relatos en la vida de David, en la vida de los distintos reyes, de cómo había algo ahí que ellos hacían regularmente. Y eso era ofrecer sacrificios. Tenían distintos tipos de sacrificios según la falta que habían cometido, según la economía de la familia. Después había un sacrificio que era anual, que el sumo sacerdote realizaba por todo el pueblo. Ellos tenían una cultura, una costumbre, una forma de entender que había alguien que se sacrificaba, que se ofrecía hacia Dios. Entonces vemos aquí como Pablo utiliza la misma imagen y le dice a los romanos: ustedes se tienen que presentar como un sacrificio hacia Dios. Y no es que Pablo quiere ser literal y decir que vaya a la iglesia y cocínese, no préndase fuego como un verano churruquense. Pero él está usando una figura, ¿sí? Está queriendo hacer una comparación con lo que eran los sacrificios y lo que nuestra vida debe ser delante de Dios, ofrecernos como un sacrificio hacia Dios. Cuando nosotros leemos la carta a los Romanos, vemos que él durante varios capítulos habla sobre un tema en específico. Él habla sobre la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cómo nosotros hemos recibido la justicia de Dios? Y para hacerlo simple, lo que quiere decir es que hemos recibido por gracia de Dios la salvación. Que en Cristo Dios ha hecho justicia y ha dicho, bueno, a partir de ahora, María, Pedrito, Juancito, usted es justo delante de mi presencia. Todos sus pecados son perdonados. La lista que usted tenía en contra mía ahora está en blanco, ¿sí? De ese tema habla Pablo, hablando de la justicia de Dios, hablando de que por las obras, por lo que nosotros podamos hacer, por cuánto nos podamos esforzar, él dice que no vamos a lograr nada, que todo es por la gracia de Dios y porque en su gracia él decidió enviar a Cristo para que sea nuestra justicia. Entonces él, después de hablar mucho sobre la justicia de Dios, llega a este capítulo 12.
Y lo que Él nos quiere decir es que si nosotros hemos recibido la justicia de Dios, si hemos sido justificados por Dios, hay ciertos frutos que se esperan de nosotros. Hay ciertos frutos que se esperan de una persona que ha sido justificada. Por eso Él dice, quiero que se presenten como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una expectativa de parte del apóstol, de una conducta, de cómo debe ser el cristiano. Pero estos frutos que Él espera, estos frutos de los que Él de alguna manera está hablando aquí en Romanos, ¿sabe qué? No son productos de una capacidad personal. No son productos de que porque usted se pueda esforzar mucho por hacer algo, pueda venir ante Dios y decir, mira, acá estoy, te ofrezco mi cuerpo como un sacrificio, este mes me porté bien, ¿sí? Hice todos los deberes, no dije ninguna mentira, no le robé nada al vecino, ¿no? No me fumé ninguno, no tomé ninguna. De eso no está hablando Pablo. Él está hablando de que estos frutos no son productos de una capacidad personal. Esto uno lo entiende cuando lee, ¿no?, toda la carta a los romanos. Sino, si usted lo piensa, el fruto es el producto de algo que ha sido plantado, ¿sí? Usted planta, por ejemplo, un árbol de manzana y el árbol le va a dar manzana. Planta un limonero y el limonero le va a dar limones. Lo mismo con los tomates y con todos los productos y los vegetales, ¿no? Uno planta algo y sabe que va a recibir algo. Pero esa manzana no es producto de su esfuerzo, no es producto de que ella solita encontró su camino para aparecer en la tierra, sino que es producto de algo que fue plantado. Y de alguna manera este es el concepto que Pablo quiere enseñarnos. De que nosotros, por haber sido justificados por Dios, por haber sido salvos por medio de la gracia que Dios demostró en Jesucristo, ha sido plantado algo en nosotros y hay un fruto que se espera. Ha sido plantada una justicia en nosotros. Hemos sido limpios, hemos sido hechos nuevos. Y Él dice, ahora se tienen que presentar como un sacrificio sin mancha, un sacrificio perfecto, un sacrificio santo delante de Dios. Yo tenía un profesor amado que decía siempre, porque soy santo, decía él, vivo en santidad. Y fíjese qué interesante, porque soy santo, vivo en santidad. Es muy distinto decir eso que pensar, vivo en santidad para tratar de llegar a ser santo. Vivo en santidad y me esfuerzo cada día para tratar de conseguir algo, de poder llegar a un escalón en mi vida cristiana que puedo decir, ahora sí soy santo, ahora sí estoy apto para el ministerio, ahora sí, Dios, mirá, ya no peco nunca más. Si usted lo ha intentado, sabe que eso es imposible, ¿sí? Que por más que uno lo intente, siempre uno se va a encontrar con la humanidad, con la imperfección que nosotros tenemos en cada una de nuestras vidas. Por eso es que Pablo quiere predicar un evangelio de gracia. Un evangelio en donde todo se concentra en Jesucristo, todo se centra en Él y no en nosotros. Y con esto quiero animarte, de que no depende de que vos puedas ser el más santo de este lugar, el más santo de tu familia, el más santo en tu escuela, sino depende de cuánto te puedas acercar a Cristo, de cuánto puedas confiar en su gracia y dejar que Él actúe en tu vida. Entonces, porque somos santos, vivimos en santidad. Y no porque queremos llegar a hacer algo, tratamos de no pecar o cumplir con ciertas reglas. El apóstol simplemente nos quiere animar a que podamos vivir una vida que glorifique a Dios. No significa de que vas a vivir siempre de una manera perfecta, de que te vas a recibir de santo, ¿no? De que vas a llegar a un punto en tu vida que, bueno, ahora realmente puedo decir mi vida glorifica a Dios, porque no peco, soy el más santo, el perfecto. Eso es imposible. Pero cuando uno ama a Dios, cuando uno reconoce lo que Dios hizo en nosotros, nace una motivación personal de querer hacer lo bueno, de querer seguir a Dios. ¿Sabe que hace poco leí un libro en el que hablaba un poco desde un trasfondo, ¿no?, de una iglesia
legalista, de una iglesia con muchas reglas, ¿no? Y de cómo este pastor experimentó un cambio en su vida, en entender la gracia de Dios y entender la incapacidad humana, ¿no? De cómo uno no puede llegar nunca a ese nivel de perfección. Y él decía, yo encontré que es más fácil para mí explicarle a la gente y más fácil para mi persona. Explicar a la persona que tiene que guardarse para Dios, no si lo hago a través de reglas, no si yo vengo como pastor, dice él, ¿no? Y le digo, bueno, usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro. Dice, porque en mi experiencia me doy cuenta que eso no me funciona siempre. Como un nene, ¿no? Cuando uno le dice, mira, no toques acá porque te vas a quemar. No hagas esto porque... ¿Y qué es lo que hacen los niños? Exactamente lo que uno le dice que no tiene que hacer, ¿no? Es como que sale una tentación especial, ¿no? Cuando dicen algo prohibido, cuando la mamá le dice al chico, no tenés que mirar eso en la tele, el chico trata de mirarlo escondido, porque hay como una cierta adrenalina, ¿no? De hacer algo que está prohibido. Entonces este pastor decía, yo encuentro que si yo trato de que la gente base su vida en una relación personal con Jesús, ahí es un poco más fácil de que la gente entienda cómo guardarse para Dios. Dice, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo de repente no cumplí con una regla, que yo sienta que hoy le fui infiel a Jesús, hoy le fui infiel a mi amigo, hoy le fui infiel a aquel que me salvó. Entonces, lo que él hablaba era de cómo necesitamos buscar esta relación y tratar de no pensar en, el pastor dijo que esto no tengo que hacer, mi líder dijo que esto no tengo que hacer, sino tratarlo más del lado personal con Jesús y decir, no te quiero ser infiel en esto. Y cuando le ponemos un nombre, cuando le ponemos una cara, es un poco más difícil, ¿sí? De la misma manera que el esposo le es fiel a su esposa porque hay una persona, porque uno ama y uno respeta a una persona, y no porque uno firmó un contrato, ¿sí? Donde dice que uno tiene que hacer algo o tiene que dejar de hacer algo. Entonces, cuando el apóstol nos habla de que debemos presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, trate de acordarse de esto. Trate de acordarse de que tiene alguien que lo ama, de que tiene alguien que lo salvó, de que tiene ahí alguien que está siempre para usted. Así como le decíamos a los chicos, ¿no? ¿Se acuerda que cantábamos canciones y todo? Cuidado que hay alguien que te está mirando. Y lo tratábamos de buscar más del lado porque da miedo, ¿no? Como que, uy, da miedo, Jesús me está mirando. Pero trátelo de pensarlo en una relación personal, de amor, y de sentir, no te quiero ser infiel. Y en el momento ese en el que esté a punto de hacer algo que usted sabe que no tiene que hacer, diga, no, Dios no te quiere defraudar. Lo animo a que lo pruebe, a ver si realmente resulta. Decía Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice que ni más ni menos, una vida que glorifica a Dios es como hacerle culto a Dios todo el tiempo. Cuando vos sos de testimonio de tu trabajo, el día lunes, el día miércoles, el día viernes, Dios siente que vos lo estás glorificando, que le estás haciendo un culto a Él. Eso es lo que Pablo de alguna manera nos quiere enseñar. Pero, en segundo lugar, hay otra forma de ver esto que me interesó un poco más. Sin decir que lo otro no es cierto, pero también una forma más de pensarlo. Él está diciendo que presentemos nuestros cuerpos. Y muchas veces la Biblia, cuando utiliza esta palabra cuerpo, realmente se está refiriendo a la vida, a la persona, al todo de la persona. Entonces, si lo leemos de otra forma, lo que Pablo está diciendo, les ruego que presenten sus vidas, que entreguen sus vidas a Dios como un sacrificio. Y de vuelta, ¿qué era el sacrificio? Era algo que uno entregaba, lo dejaba en las manos de Dios, se presentaba en ese altar, y ya está, uno no lo recibía de vuelta el sacrificio. Entonces Pablo está diciendo, quiero que ustedes entreguen sus vidas a Dios como un sacrificio que es vivo, que es santo y que es agradable a Dios. Y sabe que eso tiene también mucho en correlación con otras partes de la Biblia, tiene mucho sentido. Porque en muchas partes de la Biblia se nos llama a entregarlo todo por Cristo, a tomar nuestra cruz, a morir a nosotros mismos, a darlo todo por Él.
Entonces, en este sentido lo que Pablo está diciendo, Dios quiere que nosotros nos entreguemos del todo. No solo que le entreguemos unas horas, no solo que le entreguemos a Él lo que nos sobra, no solo que le demos a Él un par de horas el domingo, el martes, cuando no hace frío, cuando no hace calor, cuando no llueve. Pablo quiere decir, se los ruego, por favor, entréguense con todo hacia Dios. Den su vida a Dios. Dejen que Él sea parte de sus proyectos, de su familia, de su economía, de sus relaciones personales. Y esto es algo en lo que cada uno de nosotros, los cristianos de todo el mundo, somos desafiados cada día. ¿Cuánto lugar le damos a Dios en nuestra vida? ¿Cuánto lugar le damos a Dios en nuestras decisiones? Y a veces somos así que, bueno, Dios, acá sí te dejo. Ayúdame en la enfermedad, ayúdame en este problema familiar que tengo acá. Pero cuando Dios se quiere meter en la economía, le decimos, no, pará, ahí no, Acá no, esto lo tengo que controlar yo, si no, no llego a fin de mes. Uno le dice a Dios, sí, te doy todo, pero cuando hay que encontrar la pareja, la chica, dice, no, pero tiene que ser ella, Dios, no puede ser, ¿no? Así somos los seres humanos. Nos cuesta un poquito ver cuánto le abrimos a Dios, cuánto lugar le damos. Pero la palabra nos está pidiendo aquí, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus vidas como un sacrificio delante de Dios. Tengo un punto con todo esto, ya voy a llegar, pero hay que ir por partes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice después? Que no nos conformemos a este mundo, sino que nos renovemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí Pablo nos habla a unos principios que son fundamentales para la vida cristiana. Cuando él está diciendo que no se conformen a este mundo, ¿vio, hermana, usted que tiene esas formas para hacer, los moldes para hacer tortas? ¿Sí? Que hay distintas formas. Hay algunos que hasta vienen con, ahora para Navidad, que se usan las formas para hacer galletitas, ¿sí? Pablo está tratando de usar un concepto parecido a esto, cuando habla de formas. Hay otra versión de la Biblia que dice, no se acomoden a las modas de este mundo. Y capaz ahí nos salta un poquito más el entendimiento y decimos, sí, eso lo entiendo. Las modas de este mundo. Veo que de repente sale para una temporada un color, un estilo de remera, de camisa, de vestido. Viene la próxima temporada y cambia totalmente. De repente volvemos a los 70 o a los 60 con un tipo de pantalón distinto. ¿Sí? Modas que van cambiando. Y de repente usted se da cuenta de que en el ropero, pero esto ya no queda, esto ya está medio viejo, ya no queda muy bien ahora, ¿no? Porque son modas que van cambiando. Y lo que Pablo nos está diciendo acá, no sigan las modas de este mundo. No vayan detrás de cualquier moda o de cualquier forma. Que vas a la escuela y hoy la forma es que tenés que ser así, que tenés que ponerte las zapatillas de una forma, los pantalones de una forma, una gorrita de otra forma y escuchar cierta música y hablar de cierta manera. No, él dice, no tomen las formas de este mundo. No dejemos que las modas de este mundo nos influencien tanto que afecten nuestra manera de pensar y consecuentemente nuestra manera de vivir. Y uno piensa, ¿pero cómo hacemos? Vivimos en este mundo. Vamos a la escuela, vamos al trabajo, escuchamos cómo piensan las otras personas, nos cuentan las cosas que escuchan, que comen, que ven. Y uno dice, está bueno esto de repente. Y uno se ve afectado, porque no vivimos fuera de este planeta, ¿no? Creo que no. Tenemos los pies sobre la tierra y vamos a trabajar, a estudiar, tenemos una vida diaria. Entonces, ¿cómo hacemos para no ser influenciados por este mundo? ¿Cómo hacer para que el mundo no nos afecte? Y realmente parece imposible. Ahí es donde el apóstol Pablo nos da una clave. Vamos a leerlo, versículo 2. No os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, dice Reina Valera, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarse
por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí está la clave. Que transformemos nuestra manera de pensar. Que transformemos nuestra manera de leer la vida, de entender la vida, de codificar las cosas alrededor nuestro. Que hagamos un clic ahí, ¿sí? Una transformación. Eso es lo que Él nos está aconsejando. A ver si algunos de ustedes se acuerdan de el programa que se pasaba por la televisión hace unos, no sé, 10, 15 años. ¿Se acuerdan de los Power Rangers? ¿Sí? Los chicos se acuerdan por haberlo visto y los padres se acuerdan también porque los chicos lo miraban, ¿no? Y por la tele, videojuegos, muñecos, de todo. Y estos eran adolescentes que se transformaban como en superhéroes, ¿no? Y ellos tenían como un aparatito, ¿sí? Una cosa así chiquitita, que ellos sacaban para adelante y decían metamorfosis. Y ahí se transformaban. ¿Se acuerdan? Los viejos como yo, hay unos adolescentes que miran y dicen, ¿qué es eso? Bueno, esa palabra, metamorfosis, es la que Pablo está usando cuando él está hablando aquí de transformar la manera de pensar. Para hacerlo más simple, es lo que le pasa a la mariposa, ¿vio? Cuando usted ve el gusanito que se envuelve en un capullo y que después de un par de meses sale como una mariposa. Se transforma totalmente. Eso es una metamorfosis. Y eso es lo que Pablo nos está pidiendo, que transformemos la manera en la que pensamos. Y de vuelta le digo, esto debe ser una de las cosas más difíciles que debe existir en la vida cristiana. Porque usted está en el mismo lugar de siempre, usted va al mismo trabajo que tenía tal vez antes de convertirse, tiene la misma familia, tiene el mismo marido, la misma esposa, ¿sí? Eso uno no lo cambia, ¿no? Tiene los mismos hijos, mismos familiares, vive en la misma casa, en el mismo barrio, en el mismo país, bajo las mismas leyes, pero de repente hay algo que cambió. Hay alguien que tomó nuestras vidas, que nos limpió, que nos salvó y que ahora nos está reclamando que entreguemos esas vidas hacia Él. Y Pablo nos está diciendo que nos presentemos como un sacrificio ante Dios y que no nos conformemos con lo que pasa en esta vida, lo que pasa en este mundo, sino que podamos transformar la manera en que pensamos. Y de vuelta, es difícil, porque usted sigue haciendo las mismas cosas de siempre, sigue teniendo el mismo cuerpo, capaz un poco más achacado, ¿no? Más viejo, algunos kilos de más, de menos, algunos dientes de más o de menos. Seguimos estando en el mismo cuerpo, entonces parece como algo medio de ciencia ficción, ¿no? Que la Biblia nos está llamando a que vivamos de una manera distinta, aunque estamos en el mismo lugar. A que usted piense de una manera distinta, aunque usted tiene el mismo cuerpo. A que usted piense con mentalidad de reino. ¿Escuchó alguna vez hablar de eso? ¿Escuchó alguna vez hablar de que usted es un ciudadano del reino? ¿Que usted no pertenece a este lugar? ¿Que usted es un peregrino? ¿Que usted está de paso por esta vida? Tiene que ver con esto. Con que usted no se rige por las reglas de este mundo. Que usted no se rige más por las reglas de la sociedad, por lo que usted antes hacía. Piense un poco cómo pasó cuando usted se convirtió, ¿no? Y de repente se encontró con algún amigo o algún familiar después de unos meses y dicen, pero vos estás recambiado, ¿qué te pasó? ¿Sí? ¿Por qué no querés venir más con nosotros a hacer esto, a hacer lo otro? Ahí se ve un poco esa transformación de la que la Biblia está hablando. Pero a veces la transformación externa de cosas visibles, hábitos, manera de hablar, manera de comportarse, es mucho más fácil de ver de alguna forma. Pero la Biblia está hablando de cambiar la manera de pensar. De que renovemos y que transformemos la manera en la que nosotros pensamos, la manera en la que vemos la vida, la manera en que entendemos las cosas. Él habla de renovar, usa esta palabra renovar. Yo cuando pienso en renovar una casa, ¿no? Que uno cambia algunas cosas. O cuando va a hacer un trámite, ¿no? y tiene que renovar una licencia como de conducir, ¿no? Que le dan otra. Y Pablo está hablando de esto, de renovar. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Sabe lo que él quiere decir en realidad? Que volvamos las cosas al estado inicial, al punto cero.
que nuestras vidas vuelvan al punto cero, a cómo eran en el principio. No quiero hacerme demasiado filosófico ni que esto sea una clase, ¿no? Pero me parece interesante que pensemos un poquito en esto. ¿Sabe lo que Pablo nos está diciendo? Que Él quiere que nosotros volvamos a ese estado que teníamos antes. ¿Se acuerda de Adán? ¿Se acuerda de la caída? Ese estado donde estábamos cerca de Dios. Y recuerda usted cuando Pablo habla de que nosotros somos nueva criatura, de que en Cristo uno nace de nuevo. ¿Recuerda todas esas cosas? Tiene que ver con esto. Con que Pablo está queriendo que nosotros podamos deshacernos de esta mente humana que tenemos, de esta manera de pensar carnal, si lo quiere decir, que tenemos. Y que podamos experimentar ese nuevo nacimiento en el que todo se transforma en nosotros, que cambia nuestra manera de pensar. Que de repente vamos a escuchar que alguien nos dice, pero vos vas en contra de la corriente. ¿Lo escuchó? ¿Se lo ha dicho a alguien a usted? Tiene que ver con esto. Con que Dios quiere que nosotros volvamos a ese estado original, en donde nuestra comunicación con Él era directa. La comunicación del hombre y Dios era directa. Y el hombre podía escuchar y ver cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y ahí nos estamos acercando al punto de este mensaje. De cómo poder hacer para que nosotros, o por qué es tan importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Le doy ejemplos. Cuando usted, por ejemplo, dice, no, hoy el domingo voy a hacer tal cosa porque estamos en la iglesia con esto, con lo otro. Y usted escucha a alguien y le dice, pero estás loco, vos cómo vas a estar ahí el domingo con el calor que hace, podés ir a una pileta, ¿para qué tenés que perder tiempo ahí? ¿Sí? Entonces usted ahí ve en un simple ejemplo cómo dos formas de pensar totalmente distintas, ¿sí? Se chocan. Cuando tal vez usted dice, no, pero yo quiero dar esto para ayudar a tal persona, para ayudar a tal proyecto. Y su familiar le dice, pero estás loco, vos poniendo plata ahí, son todos unos ladrones en la iglesia, ¿cómo vas a hacer eso? Pero uno cambia la manera de pensar, cambian las prioridades. Ya, tal vez el bienestar económico no está en el primer lugar de la lista. Tal vez el pasar tiempo con amigos y disfrutar el fin de semana, tal vez pasa a un segundo o tercer plano porque usted quiere dedicar su vida a Dios. Y eso son muestras de cómo esa transformación pasa en nosotros y cambiamos de manera de pensar. Pero ¿sabe qué? Hay cosas aún más profundas en nuestra cultura. Cosas a las que uno tiene que renunciar, mentalidades que uno tiene que cambiar. Y ahí tenemos todos un desafío. Cuando usted está en su trabajo y ve que otros toman cosas que no pertenecen, y usted dice, no, yo esto no comparto, esto no lo quiero hacer. Cuando vemos que en nuestra sociedad vivimos en una sociedad que es así, que es difícil confiar, ¿no? Que uno no sabe si puede confiar en la policía, si puede confiar en las instituciones, si puede confiar en el almacenero, si te va a devolver el cambio, Uno es muy desconfiado. ¿Por qué? Porque la gente no se comporta bien siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para nosotros ser distintos? Cuando todo el mundo está quejándose por esto, por lo otro, nosotros tomar una actitud distinta. Decir, no, yo voy a bendecir en lugar de quejarme. Yo voy a proclamar bendición, voy a orar en lugar de juntarme con el vecino en la esquina a quejarme, ¿no? Y cosas simples, ¿no? Que en nuestra cultura existen y que tenemos que identificarlas y cambiarlas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario todo esto? Y Pablo lo dice allí. Para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que en tercer lugar, ¿para qué es necesario todo esto? ¿Para qué es necesario que usted entregue su vida a Dios por completo como un sacrificio? ¿Para qué es necesario que usted cambie su manera de pensar? Para que usted pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y séame sincero, dígame si esa no es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Por qué estoy en este mundo? Después conocemos a Dios y decimos, bueno, ¿cuál será tu plan para mí? ¿Qué es lo que quieres que haga para vos? El ser humano está en busca de sentido todo el tiempo. Queremos encontrar por qué estamos acá.
¿Qué sentido tiene que me levanto para trabajar a la mañana, que voy, que vengo, que me muero de calor? ¿Por qué hago todo lo que hago? Pablo nos está dando el secreto de cómo podemos hacer para encontrar la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi destino?, pregunta la gente. Es por eso que para Pablo era importante que entendamos, primero, que entendamos lo primero para que nuestras vidas, nuestra mente, esté lista para entender la voluntad de Dios. ¿Me sigue todavía? Usted se entrega a Dios, cambia su manera de pensar y ahí va a poder entender la voluntad de Dios. No con la mente humana, no lleno de un montón de cosas malas de nuestra cultura, de nuestra formación. Uno se tiene que despojar de todo eso para poder entender la voluntad de Dios para la vida de uno. ¿No le pasa que a veces usted ve hermanos en la iglesia que parece que todo está perfecto, ¿sí? Que todo le sale bien en la vida, que Dios lo bendice, los prospera? Uno piensa, ¿cómo puede ser que a este le salga todo bien, no? Qué suerte que tiene. Yo quiero creer que no es suerte. Amén. Quiero pensar que es la buena voluntad de Dios en la vida de ese hermano, en la vida de esa hermana. Esa voluntad que, como Pablo dice aquí, es agradable y perfecta. Y perfecta. Cuando uno es obediente a Dios y busca seguir el llamado de Dios, a pesar de lo que la gente alrededor de usted pueda pensar, estoy seguro de que usted va a experimentar esto que Pablo dice, que la voluntad de Dios para su vida es agradable y perfecta. Si usted está buscando cuál es el sentido de la vida, le quiero contar que Dios tiene un sentido para su vida, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en específico. Y no tiene un plan cualquiera, tiene el mejor plan para su vida. Tiene ese plan que usted lo va a hacer feliz, que lo va a hacer desarrollarse en todo su potencial, que va a hacer que usted pueda hacer aquello que le gusta, aquello en lo que usted es bueno, aquello que usted ama. Y va a sentir que todo es agradable y que todo es perfecto. Y eso no significa de que se van a terminar los problemas. Los problemas y las pruebas van a seguir, pero a usted ni le va a importar, porque es tan gratificante sentir eso, de que uno está ahí en esa voluntad perfecta de Dios, que todo el resto alrededor pasa a un segundo lugar. ¿Sabe que cuando nosotros salimos de Argentina para ir a Noruega, había unas voces que decían, no, pero chicos, es muy temprano todavía, ¿por qué no esperan unos años más? Pero aquí en la iglesia hay un montón para hacer, no se pueden ir, ¿cómo se van a ir? ¿Cómo van a hacer para vivir en un país tan caro como Noruega? Mire, no le quiero decir cuánto sale vivir mensualmente allí, porque si no, con el calor más la noticia se va a quedar desmayado, ¿no? Pero muy, muy caro, uno de los países más caros del mundo. Pero ¿cómo se van a ir para allá? No tienen recursos, no tienen trabajo, no tienen nadie que los esté esperando allí con los brazos abiertos diciendo, bueno, vengan acá, casa, auto, trabajo. Pero nosotros sentíamos que era la voluntad de Dios, que era el tiempo de Dios, que era el momento de movernos de este lugar. Y a los pocos meses surge este tema del proyecto del instituto. Y dos de los pastores de estas iglesias que querían levantar el instituto vinieron a casa, tuvimos una charla, y uno de los pastores dice, ¿saben qué? No, estoy sintiendo, dice que este es Dios, dice, realmente Dios ha movido las piezas en el momento correcto, en el lugar correcto, en el tiempo justo de Dios. Como si fuera, dice, que Dios estaba jugando allí al ajedrez, dice. Porque chicos, nos dice el pastor, si ustedes hubiesen venido un par de meses antes, seguramente ustedes hubiesen hecho otra cosa, porque nosotros no estábamos listos todavía con este proyecto. Todavía no estaba listo el proyecto para que alguien lo tome, ¿no? Entonces, era evidente, nosotros íbamos a tener que encontrar otra cosa, involucrarnos en otra cosa, y se nos iba a pasar la oportunidad, ¿sí? Pero el pastor dice, pero si ustedes hubiesen venido más tarde, si ustedes hubiesen venido dentro de unos meses más tarde, hubiese sido demasiado tarde, porque como nosotros no teníamos con quién trabajar, hubiésemos entregado este proyecto y lo hubiésemos dado de baja. Entonces entendimos de que Dios nos había puesto en el lugar correcto, en el momento correcto.
Y quiero que entienda que esto no es para gloria de ningún hombre, de ninguna mujer, sino para glorificar a Dios y para mostrarle cómo Dios hace las cosas de manera perfecta y cómo la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y que uno puede vivir una vida de victoria, una vida en la que uno se goce en levantarse cada mañana y poder hacer la voluntad de Dios. Pero como le dije, capaz pasó ahí entre líneas. Es necesario ser obediente a Dios. Hacerle caso a ese llamado que Dios seguramente ha traído y está trayendo continuamente a su vida. Por último dice Pablo, si todavía tiene su Biblia por allí, versículo 4 habla del cuerpo, que somos muchos miembros, distintas funciones. Somos un cuerpo en Cristo, dice versículo 5. Y en el 6 dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y después sigue el versículo 6. Pero qué interesante esto, de que según la gracia que se nos ha otorgado, podamos servir a Dios. Con aquello que Dios nos ha dado, podamos servir a Dios. De vuelta, estoy convencido de que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros en su cuerpo. Pero es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad poder encontrar ese lugar, poder encontrar donde Dios quiere que nosotros estemos. Ninguno de nosotros es demasiado joven ni demasiado viejo para servir a Dios, ¿sí? Y esta iglesia es un claro ejemplo de servicio a Dios. Cuando usted ve hermanos que con sus manos sirven a Dios y viajan alrededor del país, viajan a otros continentes para ayudar y para levantar iglesias o cual fuera el proyecto que se necesite, ¿sí? Encontrar ahí el lugar de Dios, la voluntad de Dios para la vida de uno, donde uno puede hacer aquello que a uno le gusta sirviendo a Dios. Piense, por ejemplo, en la hermana Juana, ¿no? Que la tenemos ahora allí en el norte, en Paraguay, sirviendo a Dios. No hay límites de edad ni de capacidades. Dios no busca personas capacitadas y aptas para el ministerio. Escúchenme bien, Dios no busca personas capacitadas y aptas para el ministerio. Dios busca personas obedientes y dispuestas. Y Él las capacita y las hace aptas para el ministerio. Así que nunca ponga por encima la capacitación o la aptitud de uno por sobre la obediencia y la disposición. Y si quiere podríamos estar toda la noche, ¿no? Yendo por la Biblia y buscando ejemplos de gente que no era la más capacitada, que no era la más valiente, pero le dijeron sí a Dios. Se dispusieron de corazón, obedecieron a Dios y Dios los usó. Hermanos, hay tanta necesidad en nuestro país, en este barrio, en nuestra localidad, en el partido, en la provincia, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de nuestro continente, en todo el mundo, hay tanta necesidad. Que por eso quiere Pablo que nos podamos despertar, hacer esa transformación en nuestra mente, ver la vida de otra manera, para que podamos engancharnos ahí, encontrar la voluntad de Dios y poder cumplir con el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Yo estoy seguro que mucha de esa necesidad que hay en esta ciudad, que hay en esta provincia, que hay en este país o que hay en el mundo, está esperando porque uno de nosotros vaya y cumpla, tape ese agujerito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que vaya y tome esa posta. Alguien preguntó una vez, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Es que Dios nos llama a gente? ¿Cómo puede ser que haya tanta necesidad y haya tan pocos obreros? Y no es el problema con Dios. Dios está llamando ahora, en este momento. El problema somos nosotros, que no decimos que sí a ese llamado. Vamos a tratar de hacer de unir todo lo que veníamos hablando. Que Dios quiere que usted entregue su vida como un sacrificio, porque hay una necesidad allí afuera que está esperando de que usted tome ese lugar.
Dios quiere que usted transforme su manera de pensar, que deje sus limitaciones, que se olvide de los cálculos que uno hace. No me dan los números, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y se tire a la pileta y confíe y cambie esa mentalidad, ¿sí? Y tome una mentalidad de reino donde la fe, donde la esperanza, donde el creer en Dios, ¿sí?, está por encima del pensar las cosas. Luego hablábamos que en tercer lugar, así vamos a poder comprobar, bueno, ¿cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cuál es ese lugar donde Dios quiere que yo esté, que tome esta posta? Ya sea aquí, en 3 de febrero, en Loma Hermosa, en Libertador, en otra provincia, en otro país. Pero uno no va a poder comprobar esa voluntad de Dios si uno no acciona, ¿no? Y si no toma esos primeros pasos de primero entregarse a Dios, de cambiar la manera de pensar y finalmente que uno pueda servir a Dios con esa gracia que Dios nos ha entregado. Usted lo ve aquí, hay hermanos que son excelentes para el teatro, para la música, para las manualidades, para la cocina, para la construcción, para la enseñanza, para distintas áreas. Eso es lo que Pablo habla cuando les habla a los corintios. Dice, ustedes están llenos de bendiciones, llenos de dones en la iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios está esperando que uno tome ese don, salga afuera y lo ocupe, ¿sí? Que vaya y tome la posta y encuentre cuál es esa voluntad agradable y perfecta de Dios para la vida de uno. Voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando mientras estamos concluyendo. Así que hermanos, se lo pido de corazón. Oigamos a las palabras del apóstol aquí, ¿sí? Que Dios ha querido hablar a la iglesia allí en Roma, pero nos quiere hablar a hoy, a nosotros también. Que nos quiere decir, ¿sabes qué? Ese problema que para vos es tan grande, para mí es chiquito. Si vos pudieras cambiar la manera de pensar, si vos pudieras cambiar la manera en la que ves el mundo, en la que ves la vida, yo te podría hacer ver que tengo una voluntad perfecta para vos, que es agradable, que vos no necesitas vivir esta vida en sufrimiento, que vos no necesitas levantarte cada mañana con pesadez, es decir, otro día más, sino que Dios tiene una voluntad preparada para vos. Pero es tu trabajo poder descubrirlo, poder dejar el obrar del Espíritu Santo en tu vida para que te ayude a cambiar y a no amoldarte a este mundo y a poder ver con otros ojos, a poder experimentar lo que se siente eso de entregarse por todo y sacrificarse para Dios y dar toda la vida para Él. No quiero parecer que me quiero presentar como agrandado y como poniendo mi vida, pero solo déjeme darle ejemplos. Y cuando uno siente que uno está en la voluntad de Dios, no importa que uno, como en el caso de nosotros como misioneros, no tengamos cerca a la familia, que no estemos para cumpleaños, para nacimientos, para casamientos, para situaciones que a uno le encantaría poder estar. Pero uno se siente tan satisfecho de poder estar en la voluntad perfecta de Dios. Y dicen, uy, pero qué bárbaro, ir Raquel en tan poco tiempo, cómo hicieron, que el instituto, que esto, que lo otro, que el idioma, que es Dios, hermano, amén. Es Él que solamente mueve piezas y trata de ponerlas en el momento justo, en el momento correcto. Pero ahí es donde lo único que nos está pidiendo a nosotros es una renuncia, es un sacrificar nuestra vida, decir, ok, dejo tal vez mis sentimientos, tal vez tengo que privarme de estar con mi familia, de estar con amigos, de hacer cosas que me gustan, pero quiero comprobar esa voluntad que vos decís que tenés para mi vida, donde vas a poder ser feliz. Teníamos un muchacho en nuestra iglesia que él estaba estudiando para ser ingeniero. Allá los ingenieros ganan muchísimo dinero porque trabajan con el petróleo y tienen trabajos de mucho dinero. Y no se sintió con paz,
primer año, segundo año, no se sintió con paz. Estaba ahí ya por terminar su carrera y sintió que Dios lo estaba llamando, Charlamos un día, oramos. El noruego es medio reservado, no cuenta todo, ¿no? Entonces me contó así al pasar y dijo si podíamos orar. A los meses me entero de que había dejado su carrera y que estaba estudiando para convertirse en médico y que estaban planificando con su esposa porque querían salir como misioneros. Eso es transformar la manera de pensar, decir no busco lo que el mundo me ofrece, ser ingeniero, tener plata, sino que quiero seguir el llamado. Él se dio cuenta que con lo otro ganaba más, pero no era feliz. Yo creo que la vida cristiana es como una carrera, como un camino. Lo dice la Biblia misma, ¿no? Es como si fuera una subida de escalones por una montaña de vez en cuando. Y cada uno de nosotros muchas veces estamos transitando distintos escalones o distintas etapas de la carrera. Y Dios quiere hablarnos a todos por igual en esta noche. Quizás sos de aquellos que necesitan tomar el primer paso, el de entregarse a Dios como un sacrificio, el de consagrar la vida a Dios, el dejar de estar con un pie en un lado y con el pie en el otro, ¿no? Tal vez estás ahí, en ese escalón. Quizás estás en esa situación en la que hay cosas en tu vida que tenés que renunciar, que tenés que dejar. Tal vez estás en el grupo ese que está corriendo un poquito más adelante, que dejó la vieja vida atrás. Pero sin embargo todavía hay cosas en la manera de pensar, en la manera de ver la vida que todavía no han cambiado. Quizás todavía seguís pensando de la misma forma que lo hacías antes de conocer a Dios. O tal vez estás en ese grupo que todavía no puede encontrar cuál es el plan de Dios. Que has pasado varias etapas en la vida cristiana, pero todavía no podés encontrar cuál será el plan de Dios para tu vida. Cuál será su voluntad. O finalmente puede ser que estés en ese grupo de los que saben todo lo anterior, ¿no? Que tienen el llamado, la vida consagrada, cambiaron su forma de pensar. Pero sin embargo todavía no han podido dar ese último paso de dedicarse a servir a Dios con esa gracia que Dios les ha entregado, como Pablo dice. Me gustaría que podamos cerrar nuestros ojos en esta noche, allí donde estamos. Y que en esta noche podamos tomar la decisión de dar un paso hacia adelante, de subir un nivel, en cual sea la etapa de tu vida en la que te encuentres. Sabes que hay un barrio, una provincia, una nación, un continente, un mundo que desesperadamente está gimiendo y está pidiendo que te levantes y tomes tu lugar. Tal vez es un vecino, tal vez es un familiar, tal vez es un compañero de trabajo que está gimiendo a Dios por algo. Y Dios está queriendo que vos te levantes y tomes tu lugar. Te lo digo una vez más. Hay una ciudad, hay una provincia, hay una nación, un continente entero, un mundo que está esperando que vos te puedas levantar y tomar tu lugar. Que puedas encontrar esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Y que puedas decidirte a servirle con todo tu corazón. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Tenemos unos minutos. Si lo querés hacer allí donde estás sentado, si querés orar con algún hermano, si querés venir aquí al altar, lo que sea que sientes en tu corazón. Vamos a ministrar una alabanza con el grupo aquí. Pero cual sea la situación de tu vida, te pido que tomes una decisión hoy. Que le digas a Dios, quiero ir un paso hacia adelante, quiero subir un escalón. Quiero entregarte más, quiero darme más a ti. Quiero que cambies mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. Quiero que uses mis talentos. Quiero que me muestres cuál es tu voluntad perfecta, agradable para mi vida. Tómate unos minutos para hablar con Dios. Pero no te vayas de este lugar sin tomar una decisión.